Santiago se detiene frente a la verja de hierro de su chalet en Pozuelo de Alarcón. El frío de noviembre en Madrid le muerde las mejillas. Pero el frío en su pecho es mayor al ver que la fachada beige de su vida ha sido pintada de un gris extraño y frío. Las farolas de la calle comenzaban a parpadear con esa luz amarillenta tan típica de las tardes de otoño madrileño, y el aire traía consigo un aroma sutil a leña quemada y castañas asadas que, en otro tiempo, le habría resultado reconfortante. Sin embargo, nada en ese momento le devolvía la sensación de hogar. Sus manos, curtidas por el sol abrasador de Dubái y marcadas por años de supervisar estructuras metálicas en el desierto, sostenían con fuerza el asa de una maleta que había visto tiempos mejores. Santiago observó los rosales que él mismo había plantado una mañana de primavera antes de marcharse. Ahora no quedaba ni rastro de ellos, reemplazados por un jardín de diseño minimalista, con piedras blancas y arbustos geométricos que parecían más una exposición de arte que un espacio para vivir. «Don Santiago, ¿es usted de verdad?». La voz, quebrada por la edad pero cargada de una curiosidad genuina, llegó desde la acera de enfrente. Era doña Rosa, la vecina que llevaba décadas vigilando la calle desde su ventana de visillos blancos. Santiago se forzó a sonreír, una mueca cansada que no llegaba a sus ojos. «Sí, doña Rosa. He vuelto para darle una sorpresa a Elena», respondió él, tratando de mantener un tono cordial, aunque el usted por aquí de la anciana le dejó un sabor amargo, como si su presencia en su propia acera fuera ahora una anomalía. «Vaya, vaya, pues sí que va a ser una sorpresa», murmuró la mujer, ajustándose el chal sobre los hombros mientras lo miraba con una mezcla de lástima y desconcierto que Santiago no alcanzó a comprender. Él no se detuvo a preguntar más. Caminó hacia la puerta principal, sintiendo el peso de los 10 años de ausencia en cada músculo de su cuerpo. Al sacar la llave de su bolsillo, esa pequeña pieza de metal que había guardado como un talismán en el extranjero, sintió un breve alivio al ver que la cerradura no había sido cambiada. La puerta se abrió sin resistencia, revelando un interior que lo dejó paralizado en el umbral. El suelo de baldosa rústica que tanto le gustaba había desaparecido bajo una capa de madera oscura y brillante. Su viejo sofá de tela, donde Elena y él solían ver películas los domingos bajo una manta, había sido sustituido por un conjunto de cuero italiano que desprendía un olor a nuevo y a dinero. No había libros de ingeniería en las estanterías, ni rastro de su colección de discos. En su lugar, cuadros de arte abstracto en marcos pesados y dorados gritaban una opulencia que Santiago no reconocía como suya. El silencio de la casa era denso, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj moderno de péndulo geométrico. Santiago dejó su maleta en la entrada, sintiéndose un mendigo en su propio palacio. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Desde la planta superior, llegó una risa que Santiago conocía tan bien como su propio nombre, la risa musical y vibrante de Elena. Pero antes de que pudiera llamarla, el sonido fue seguido por una voz masculina, profunda y cargada de una intimidad que le heló la sangre. Era la voz de un hombre que se sentía en casa, alguien que bromeaba con una confianza que solo da la rutina compartida. Santiago aprieta el asa de su maleta desgastada y comienza a subir los escalones, sintiendo que cada paso lo aleja más del pasado que creía proteger. Santiago está ahí, con el corazón en un vilo, a punto de descubrir una verdad que lo cambiará todo. Si este relato les está resultando tan profundo como a mí, y valoran estos detalles que nos invitan a reflexionar sobre la lealtad y el hogar, les pido un pequeño favor. Dejen un número 9 en los comentarios para saber que siguen acompañándome en este camino. Aquí, en nuestro canal Historia Familiar, nos esforzamos por rescatar esas vivencias que tocan el alma y nos inspiran a ser mejores. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito cordialmente a suscribirse y activar la campanita. Su apoyo es el motor que nos permite seguir creando contenido con este calor humano que tanto nos gusta compartir. No se retiren, porque lo que Santiago encontrará tras esa puerta no es solo a su esposa, sino el inicio de una batalla por su propia dignidad. Continuamos con el relato C. La puerta del dormitorio principal cede con un leve gemido, y la imagen que Santiago encuentra tras ella es un puñal de seda que atraviesa sus 10 años de sacrificio en el desierto. El aire en la habitación está cargado de una fragancia costosa, un perfume floral y denso que nunca perteneció a la Elena que él recordaba.
El sol de la tarde se filtra a través de unas persianas automáticas de diseño, proyectando sombras alargadas sobre una cama inmensa que Santiago no reconoce. Elena se incorpora bruscamente, soltando un grito que se queda a medio camino entre el terror y el reproche. Se cubre apresuradamente con las sábanas de raso, gritando el nombre de Santiago con un tono que mezcla el miedo y la indignación, no la alegría de un reencuentro esperado. Sus ojos, antes llenos de promesas, ahora solo reflejan el pánico de quien ha sido descubierto en una mentira que creía segura. Santiago nota el reloj Rolex que descansa sobre la mesilla de noche, un brillo de estatus que contrasta con sus manos callosas de ingeniero. Sus dedos aún conservan la aspereza del metal y la arena, un recordatorio físico de cada hora extra bajo el sol de Dubái para costear la vida que ahora veía desmoronarse. Al lado del reloj, un hombre se sienta con una parsimonia que resulta insultante. Ricardo no parece perturbado por la intrusión, se envuelve en una toalla de algodón egipcio, blanca y mullida, mientras evalúa la ropa sencilla y el aspecto bronceado por el sol de Santiago con un desprecio evidente. En el silencio tenso de la habitación, el murmullo de Madrid parece haber quedado a kilómetros de distancia, dejando solo el sonido de la respiración agitada de Elena. ¿Qué haces aquí, Santiago?, pregunta Elena, y su voz, aunque tiembla, lleva una carga de resentimiento que golpea a Santiago con más fuerza que cualquier insulto. No podía simplemente aparecer así, sin avisar, después de tanto tiempo. ¿Después de tanto tiempo?, repite Santiago, con una voz que suena extraña para sus propios oídos, plana y desprovista de emoción. He estado trabajando para nosotros, Elena. Para esta casa, para nuestro futuro. Ricardo se pone de pie, mostrando una estatura y una complexión que denotan horas de gimnasio y una vida sin carencias. Con una calma gélida, se acerca a Santiago, invadiendo su espacio personal con el aroma de un aftershave de lujo. Y mírate, Santiago, dice Ricardo, usando un tono de superioridad que ignora por completo el dolor del hombre frente a él. Has pasado una década fuera, enviando dinero como si eso fuera suficiente para mantener un hogar. Elena no es un objeto que puedas guardar en un estante y esperar que siga allí cuando decidas volver. Ella necesitaba a alguien presente, no una cuenta bancaria en el extranjero. Elena baja la mirada, dándole la razón en silencio al hombre que ahora ocupa el lugar de Santiago. Empieza a hablar de su soledad, de las noches en vela en una Madrid que se volvía cada vez más grande y vacía sin él, justificando su traición con una narrativa de abandono emocional que Santiago apenas puede procesar. La discusión se vuelve amarga, un intercambio de reproches donde las palabras usted y don se utilizan como escudos de una formalidad madrileña que intenta ocultar la crudeza de la traición. Ricardo da un paso adelante y le entrega a Santiago una tarjeta de visita de su propio bufete, informándole con frialdad que él es el nuevo dueño de esa realidad. La tarjeta es de un papel grueso y elegante, con letras en relieve que brillan bajo la luz dorada del atardecer. Esta ya no es su casa, don Santiago. La ley y el tiempo tienen una forma curiosa de borrar a los ausentes, dice Ricardo con una sonrisa gélida. Sentado en la mesa de la cocina donde solían planear su futuro, Santiago descubre que sus transferencias mensuales de Dubái no fueron a la hipoteca, sino a los caprichos de un extraño. La encimera de cuarzo blanco, fría y aséptica, parece reflejar la palidez de su propio rostro mientras observa la pantalla de su teléfono móvil. Elena permanece frente a él, dándole la espalda mientras finge buscar algo en la cafetera de última generación, pero sus manos tiemblan con una intensidad que delata su agitación. A través del gran ventanal de la cocina, Santiago puede ver el garaje, donde antes descansaba su fiel Toyota de segunda mano, ahora brilla un Mercedes de leasing. Una silueta de plata que parece burlarse de sus años de ahorro y austeridad. Santiago recuerda perfectamente aquel Toyota. Era el vehículo que compró con esfuerzo para que Elena pudiera ir a su instituto sin depender del transporte público. Vendí esa chatarra hace 2 años, Santiago, dice ella finalmente, volviéndose con una mirada que intenta ser desafiante pero que se quiebra por el rastro de las lágrimas. Era una vergüenza aparcar eso en el parking de profesores al lado de los coches de mis colegas. Lo llamaban mi vehículo de la pobreza. Ricardo entra en la cocina con la seguridad de quien camina por terreno conquistado. Se apoya en el marco de la puerta, observando a Santiago con una mezcla de lástima y diversión. Santiago no le presta atención, sus dedos se mueven por la aplicación del banco, rastreando los movimientos de los últimos 24 meses.
He pagado 1.800 euros cada mes desde que me fui, Elena, murmura Santiago, y el sonido de su voz, cargado de una calma analítica, parece tensar el aire de la estancia. Son 43.200 euros transferidos a una cuenta de hipoteca que, según los registros que acabo de ver, fue cancelada íntegramente en octubre de 2022. Ricardo suelta una risa corta y despectiva. Ese dinero fue un regalo para el bienestar de Elena, considérelo una indemnización por su ausencia, interviene el abogado, acercándose a la mesa. Yo mismo liquidé el saldo restante de la propiedad a través de una de mis empresas, Morrison Holdings. Legalmente, la cuenta pasó a ser una cuenta corriente personal de Elena. Usted simplemente siguió depositando fondos en un pozo sin fondo por su propia falta de diligencia. Santiago levanta la vista y encuentra los ojos de Elena. Ella se abraza a sí misma, buscando el calor que la moderna calefacción por suelo radiante no parece proporcionarle. La revelación del fraude es total. No solo le han quitado su lugar en el hogar, sino que han utilizado su propio sacrificio para financiar la comodidad del hombre que ahora duerme en su cama. Ricardo explica con una suficiencia técnica cómo el divorcio fue procesado en su ausencia. Aprovechando que Santiago rara vez revisaba sus bandejas de correo personal mientras estaba inmerso en proyectos de infraestructura masivos. El sistema jurídico, manipulado por un experto en sus sombras, había declarado a Santiago en rebeldía, borrando su existencia legal de un plumazo. Sin embargo, el silencio que sigue no es de derrota. Santiago cierra su ordenador portátil con un clic seco que resuena en la cocina minimalista. Sus ojos, acostumbrados a detectar fallos estructurales invisibles para el ojo común, recorren la estancia, registrando cada detalle, cada debilidad. Habéis construido este palacio sobre mentiras, pero habéis olvidado que soy ingeniero. Sé exactamente dónde golpear para que todo se derrumbe. Santiago se refugia en una pequeña pensión de la calle Alcalá. El sonido del tráfico madrileño y el aroma a café recién hecho son su único consuelo mientras despliega sus planos de batalla sobre un escritorio de madera vieja. La habitación es austera, con un papel pintado que ha visto mejores épocas y el crujir constante del parqué bajo sus pies, pero para Santiago, este rincón es más honesto que el palacio de cristal y mentiras que acaba de abandonar en Pozuelo. A través de la ventana estrecha, observa el ir y venir de la gente que se apresura hacia sus trabajos, recordándole que, aunque el mundo ha seguido girando, él ha vuelto para reclamar su lugar en él. Santiago recuerda sus noches en el desierto de Dubái, analizando estructuras complejas bajo la luz de un flexo. Ahora, debe aplicar esa misma precisión para encontrar la grieta en el muro legal de Ricardo. Camina por la Gran Vía hacia el despacho de Mateo, su amigo de la infancia, cuyo despacho jurídico se encuentra en un edificio de techos altos cerca de la Puerta del Sol. Al entrar, el olor a papel antiguo y cera para muebles le da una bienvenida que ninguna cerradura electrónica podría ofrecer. Mateo lo recibe con un abrazo fuerte, un gesto de lealtad española que no necesita palabras, y lo invita a sentarse frente a una mesa abarrotada de expedientes. No estás solo en esto, Santiago, le dice Mateo con gravedad, mientras presenta a Julián, un joven experto en informática forense con ojeras pronunciadas de quien vive entre códigos y servidores. Julián gira su monitor y señala una serie de líneas de código que para Santiago parecen un plano de cimentación digital. Explica que las supuestas notificaciones de divorcio que Ricardo afirma haber enviado durante meses fueron, en realidad, generadas desde una sola dirección IP en un mismo día de octubre. Ricardo había retrodatado los envíos mediante un servidor externo para simular un proceso legal correcto, una trampa técnica que no contaba con la mirada de un ingeniero acostumbrado a verificar cada tornillo. Santiago siente una mezcla de asco y alivio, la estructura del engaño es tan burda como un puente sin pilares. Pero el golpe definitivo llega cuando analizan la tasación de la vivienda. Mateo abre una carpeta de registros mercantiles y desliza un documento sobre la mesa. La empresa que valoró el chalet de Pozuelo en una cifra inflada de 480.000 euros pertenece a una red de sociedades cuya matriz está vinculada directamente al bufete de Ricardo. El objetivo era claro, forzar a Santiago a pagar una liquidación abusiva por una propiedad que Ricardo planeaba quedarse tras asfixiarlo financieramente. Santiago analiza los movimientos bancarios y descubre que Elena usó los 43.200 euros de la hipoteca fantasma para financiar el estilo de vida de Ricardo. Desde el leasing del Mercedes hasta viajes de lujo que él nunca disfrutó.
Santiago cierra los ojos un momento, escuchando el lejano repique de las campanas de una iglesia cercana, y comprende que la bondad de su esfuerzo fue el combustible de la avaricia de otros. Sin embargo, no hay ira en su mirada, solo una resolución fría y técnica. Ha encontrado el punto de ruptura. Mateo cierra la carpeta y sonríe. Ricardo cree que es un tiburón en el Manzanares, pero no sabe que tú traes el océano entero contigo. El sol de invierno entra oblicuo por los ventanales del Palacio de Justicia de Madrid. Santiago ajusta su corbata frente a un espejo antiguo, viendo a un hombre que no busca venganza, sino restaurar el equilibrio de su vida. El mármol frío de los pasillos y el eco de los pasos de los letrados crean una atmósfera de solemnidad que Santiago, tras una década en el extranjero, encuentra extrañamente reconfortante. Al ver a Ricardo entrar con su traje de 3 piezas y su Rolex reluciente, Santiago sonríe levemente al recordar que la verdadera riqueza no se lleva en la muñeca. Ricardo camina con una suficiencia que roza lo teatral, saludando a colegas con gestos ampulosos, sin sospechar que los cimientos de su engaño han sido minados por la precisión de un ingeniero. La sala de vistas es un espacio de techos altos y madera de roble oscurecida por el tiempo, donde el silencio es casi sagrado y la justicia se siente pesada en el aire. Santiago toma asiento detrás de Mateo, quien despliega sus archivos con una calma profesional que contrasta con el nerviosismo creciente de Elena. La jueza Carmen, una mujer de mirada gélida y gran experiencia, hace su entrada, exigiendo un orden absoluto con su sola presencia. Con su venia, señoría, comienza Mateo, levantándose con una carpeta que contiene el informe técnico de Julián. A medida que Mateo presenta el peritaje informático, la fachada de Ricardo empieza a agrietarse. Mateo demuestra, mediante los registros de las direcciones IP, que las supuestas notificaciones de divorcio fueron una simulación orquestada por Ricardo, enviadas en un único bloque de tiempo y retrodatadas para simular una legalidad inexistente. La jueza Carmen observa las pantallas con atención, sus ojos moviéndose con rapidez entre los datos y el rostro ahora pálido de Ricardo. El momento más amargo llega cuando la jueza interroga a Elena sobre los pagos de 1.800 euros mensuales recibidos durante 2 años. Elena, visiblemente arrepentida y pálida, rompe a llorar bajo el peso del juramento. Confiesa que Ricardo le aseguró que todo era legalmente gris pero aceptable y que Santiago, al estar tan lejos, nunca se enteraría del fin de la deuda hipotecaria. Santiago observa a su esposa, legalmente aún su esposa, y no siente odio, sino una profunda tristeza por la fragilidad de su carácter. El golpe final lo asesta Mateo al revelar el conflicto de interés de la empresa tasadora, vinculada directamente a las sociedades pantalla de Ricardo, dejando al abogado sin defensa posible ante una mala praxis profesional tan evidente. La jueza Carmen golpea el mazo con una fuerza que resuena en toda la sala. Anula el decreto de divorcio por fraude procesal y ordena la investigación criminal inmediata contra Ricardo Morales por estafa y falsedad documental. El murmullo estalla en la sala mientras Ricardo intenta, de manera desesperada, dar órdenes a su propia abogada, pero el veredicto es inapelable. Santiago se levanta despacio, sintiendo que el aire de Madrid vuelve a ser suyo. Santiago sale a la plaza, ignora los gritos de Ricardo y se detiene frente a Elena. Vale más un Mercedes de leasing que 10 años de lealtad, Elena. Las luces de Navidad de la Gran Vía iluminan el rostro de Santiago, quien camina entre la multitud sintiéndose, por primera vez en una década, dueño de su propio destino en su ciudad natal. El bullicio de Madrid, con sus risas compartidas y el tintineo de las decoraciones, ya no le resulta una agresión, sino una melodía de bienvenida que le recuerda por qué valió la pena luchar por su verdad. Se detiene un momento frente a un escaparate para observar el despliegue de luces que cuelgan sobre la calle principal. El frío es intenso, pero la paz que emana de su interior lo mantiene cálido, lejos de la soledad que sentía bajo el sol abrasador del desierto. Santiago recuerda la carta final de Elena donde le devuelve los 43.200 euros con intereses, un gesto que, aunque no repara el corazón, limpia la deuda moral. Elena le explicó en esas líneas, escritas desde su nuevo refugio en Nevada, que había pedido un préstamo sobre su pensión de profesora para resarcir el daño y que, finalmente, había comprendido que la presencia vale más que cualquier provisión material. Decidió vender el chalet de Pozuelo de Alarcón, aquel mausoleo de falsas apariencias, y donó una parte significativa de la ganancia a una fundación madrileña que ayuda a personas mayores víctimas de estafas legales. Con el resto,
Alquiló un pequeño despacho con solerá cerca de la Puerta de Toledo y fundó Inspecciones Oneal. Su fama como el ingeniero que no se deja comprar, el hombre que desenmascaró la red de tasaciones fraudulentas de Ricardo Morales, lo precedió rápidamente entre los vecinos. Pronto, los clientes empezaron a buscar su firma no por su estatus, sino por su integridad inquebrantable. Santiago comenzó a disfrutar de las pequeñas rutinas de Madrid, el café cortado matutino, la charla pausada con el kiosquero y los paseos dominicales por el Parque del Retiro. Fue allí, bajo la sombra de los castaños de Indias, donde conoció a Yasmín, una enfermera que valoraba la honestidad por encima de los lujos y que le enseñó que el amor no se construye con transferencias bancarias, sino compartiendo el tiempo presente. Una tarde de diciembre, sentado en su despacho mientras el aroma a canela de un puesto cercano inundaba el aire, Santiago abrió su ordenador para cerrar definitivamente el expediente de Ricardo. El abogado, tras ser inhabilitado y condenado por estafa procesal, ahora se enfrentaba a la realidad de una vida sin los privilegios que había robado a otros. Santiago borró el último correo de la batalla legal, en su lugar, escribió un mensaje corto de perdón a Elena, cerrando un ciclo de 12 años de matrimonio y 3 de mentiras. No era un acto de debilidad, sino la máxima expresión de su libertad. Al apagar la pantalla, se acercó al ventanal para ver cómo el cielo de Madrid se teñía de violeta y oro. Mientras observa el atardecer sobre el skyline de Madrid, Santiago comprende que no regresó para recuperar una casa, sino para descubrir que su verdadero hogar estaba en su propia integridad.